policía, yo creo que es el momento que lo planteéis. ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Qué significa al final de la película cuando dice lo del cuervo? ¿Qué quiere decir? O sea, el policía, el bajito. El cuervo. ¿Pero por qué? ¿Tiene que ver con el asesinato de las niñas o no? Porque cuando sale la fotografía sale la manga de la fotografía. La fotografía que tienen los policías de las chicas, esa fotografía que están probablemente desnuda en la cama, en la habitación, objetivo ese, no tiene nada que ver con el policía. Esa foto no tiene, ninguna de esas fotos aparece y no tiene nada que ver con el policía bajito, Javier Gutiérrez, que después le dicen que se llama el cuervo. El personaje del cuervo, el personaje de Javier Gutiérrez, Juan, en la película, tiene que ver con el asesinato de una joven en el pasado, en una manifestación por razones políticas, porque era una política social, y esa muerte no está relacionada con la muerte de la chica. Hay mucha gente, curiosamente, que ha visto al policía que cree que el policía es el tipo de reloj que se ve en la sombra del espejo de la fotografía de la chica, pero no es él. Me parece muy curioso porque no eres el único que lo dice. Mucha gente no sé cómo llegáis a ese... Es por la manga, porque cuando sale la fotografía del cuervo con lo de la manga, sale la manga igual que tiene que estar en el espejo. Joder. Curiosamente, lo que se pretendía que se viera en esa foto es un reloj que cuando se encuentra en el personaje de David Gutiérrez y el tipo del sombrero y le da la mano, el tipo del sombrero es el que después se verá pegado en el espejo, que de alguna forma le está diciendo, bueno, este tipo que al final resulta impune es el tipo del sombrero. Pues creo que es fino a mi lado, ¿eh? Juan Carlos. No se llega a resolver el caso porque el que le da rollo después sale la fotografía, pero ahí se queda la película. Porque hay una segunda parte. No. Yo creo que tiene que ver con el precio. Claro, tiene que ver un poco con cómo hay quien para, es decir, hay quien está ahí para funcionar un poco como chivo expiatorio del asunto, y hay quien está por detrás, que siempre va a ser impune y que siempre va a quedar por encima de todo este tipo de cosas, que está muy vinculado también por otra parte al mensaje político que va pegado al personaje de Gutiérrez. Esa figura del cacique, del caciquismo de la época, del sitio, del lugar. Hagan lo que hagan, no les va a pasar nada. ¿Todas las imágenes que salen en la película son de esta marina o son de otros sitios? ¿Todas las localizaciones son marismas? Todo lo que transcurre y se ve en la película está dentro de lo que llamamos marisma, sí. ¿Pero todas las imágenes pertenecen a esta zona? Sí. Es decir, una cosa tan exótica y tan, no es verdad, tan especial que esté a 35 minutos en coche de aquí. Parece que tenemos el Nueva Orleans a 20 minutos, una cosa súper especial y desconocida por otra parte. O sea, me parece que en ese sentido está muy bien que por medio de la película, de hecho, se constituye una ruta turística, una ruta gastronómica, se está revitalizando la zona a partir de la película, pues maravilloso por otra parte. Moisés tenía una pregunta. Pues a ver, segunda parte de la isla mía, no, te seguro que no. No. Que tienen que pagarnos muchísimo dinero para hacer algo. No pasa nada, no pasa nada. Moisés. La primera va a ser complicada. Pues es más fácil. Jenny. A la hora de hacer el presupuesto, ¿qué es lo más importante que la pregunta? Como yo de presupuesto no controlo mucho, soy guionista, eso lo lleva
más en el departamento de producción. Es verdad que cuando escriben tienen que hacerlo con conocimiento de que lo que escribe se puede hacer, es decir, no te vayas de madre y mezclar localizaciones imposibles con millones de personajes y en lugares complicadísimos. Pero mi trabajo es de guionista, no es de productor. Yo voy a preguntarle una curiosidad. No pasa nada. Contó la anécdota del flamenco que sale. Que no es un flamenco de la zona, ¿no? Un flamenco autóctono. Comenta que estuvo en una charla del productor de Gervasio Iglesias y comentaba en esa charla que el flamenco que se ve en la película, el flamenco que después se reprodujo, y que hay solo uno y después veis cientos, en el momento en el que el policía se levanta después de que le ha pegado el culatazo y no sabe dónde está completamente desubicado y se encuentra con ese pájaro en medio del lucio, no es, curiosamente, un flamenco propio de la zona, no es el flamenco que existe aquí. Yo creo, no sé recordar por qué motivo, era porque es el que había, es el que en ese momento se disponía, en el que se podía grabar, y daba igual que fuera otro flamenco, porque en cualquier caso ninguno, en principio, se supone que lo íbamos a distinguir o diferenciar del propio de la zona, ¿no? Y alguien lo comentó, alguien que sabe muchísimo de flamenco, desde luego, el de flamenco bailado, ¿no? Lo que le dice la mujer que tiene al policía de bigote, como pronunció. Juan Visor. Que le dijo que los muertos le estaban esperando o algo así. ¿Qué tiene que ver? ¿Porque se estaba muriendo él o por todo lo que hizo tortura? Las dos cosas. Es decir, el personaje de Juan es un personaje que no se dice de forma expresa, pero por lo que se sospecha, hay momentos en los que se va llenando sangre, hay otros momentos en los que se ve como sufre determinado desmayo, otros en los que toma pastillas. El personaje de Juan se está muriendo, es decir, tiene una muerte que está poco a poco acabando con él, y de ahí su intención de redimirse, su intención de encontrar por medio de la resolución de este caso el perdón, ¿no? El perdón por esa muerte que arrastra, y por otra parte, en ese sentido, por eso la evidente, que es una licencia poética que gastamos, porque es evidente cuando queremos la historia y cuando no. Es decir, pues está evidente de alguna forma veis que los muertos que arrastran, que son muertos que llevan torturados de su historia, en su larga historia de torturados, de alguna forma le están diciendo ven con nosotros porque ha llegado tu hora. Como el karma. Eso es. De ahí, de alguna forma, esos planos cenitales, esa visión desde arriba, esos pájaros, todo eso de alguna forma relacionado con la muerte, ¿no? ¿Te ha pasado en algún teatro real o no? No. Hay mucho trabajo de documentación, cada vez que escribimos consideramos que es fundamental, porque la documentación te está editando la historia, pero no hay nada en concreto. Porque cuando resuelven el caso solo sale la foto del buque o el periódico y no la dan en los lugares. Es el que se preocupa por su imagen, el que tuvo que sufre el castigo por concretamente haber declarado en un periódico que un militar de alta relación, como es el militar que ocurre en esta historia, hicieron una declaración antidemocrática, y es porque un personaje que en el fondo lo que busca es notoriedad, lo que busca es el bien periódico. El otro, por el contrario, que ha sido un personaje anónimo, que ha sido un personaje que incluso le ha escondido a sus compañeros durante mucho tiempo, como policía de la Brigada Político-Social, y en concreto un policía torturador busca todo lo contrario. Un personaje que busca el perdón, un personaje que busca la redención, y un personaje que es el otro, que es una estrellita, y lo que busca es salir de los medios y ser la cara visible de toda la investigación y toda la sociedad. Shazor, adelantado. ¿Cuántas veces habrá tenido que corregir el guión para que Corsi tiene en cuenta que cuando lo estás viendo no piense una rata? Vale, pero las erratas son lo de menos, es decir, las erratas que se me escape una falta de ortografía en un guión, pero sí es verdad que para llegar al resultado final, que para llegar al libro que tú ves, la media son entre 5, 6, 7 versiones de escritura. La media, en mi caso normalmente suelo escribir 10 o 11. No fue así en la Isla Mínima, que fueron pocas, que solo fueron 5 por razones de urgencia, porque íbamos muy rápido. Pero en mi caso son entre 10 y incluso a veces 15 versiones hechas de algún guión. Cosa que hace que te vuelve loco, que acabas completamente estragado de tu guión y con
ganas de quemarlo. Una pregunta, Artedón. Ahora que ha hablado del guión, me parece que fue la semana pasada en un diario online, El Confidencial, hablaba de la situación dramática que están viviendo los guionistas en España, te nombraban a ti. Y una vez que termina la escritura del guión, ¿sigues el proceso del rodaje o ahí termina tu trabajo con Alberto? Lo normal es que un guionista, cuando concluye el guión, desaparezca. Entre otras cosas porque es un personaje, entre comillas, molesto. Es un personaje que conoce la historia mejor que nadie, que el primero, como dicen, que la sueña, el primero que la ve, y por tanto está todo el tiempo protestando por aquellas cosas que no concuerdan con lo que pensó originariamente. Entonces, por regla general, el guionista se excluye del rodaje. Por el contrario, yo creo que si el director es listo, le interesa tener cerca al guionista, apoyarse en él, en aquellos momentos en los que siempre existen. Hay puntos negros, hay momentos irresueltos de la historia, y conoce, como he dicho, las intenciones de los personajes y las intenciones de la historia, el sentido último de la historia. En mi caso tengo la suerte de participar en el proceso desde que termino, ese proceso que comienza después de la escritura del guión, que es de producción, el casting, los ensayos y rodaje, y después postproducción, donde se incluye el montaje. Afortunadamente Alberto me deja participar en toda esa fase, y yo creo que por otra parte a él le va a dar. Pero es un caso singular, no es la norma. La norma, como decía antes, todo lo contrario. Si le peguen una patada al guionista cuando ha terminado y le digan, bueno, si quieres venir un día, venga a comer, punto. Juan Carlos. En la historia, ¿quién realmente marca la regla a la niña? ¿Sebastián o Alfonso? Bueno, lo normal es que ellos son otro de ida, es decir, lo normal es que no te descubran lo que queremos contar, porque bueno, nuestra intención es que el público interaccione con lo que ve y que el público llegue a sus propias conclusiones. No es un thriller al uso, es decir, no es una película, no es un policíaco como los que estamos acostumbrados a ver, en los que al final hay alguien que nos cuenta qué es lo que ha ocurrido. Aquí, por el contrario, se te dan los elementos de una forma casi impresionista, algunos días de la avanzada, para que tú construyas. Se te dan las piezas y tú finalmente compones esta estructura final. De modo que me hace una pregunta comprometedora. Aquí la relación que tienen los tres es una relación clara. Hay un tipo que es el que está por encima de todos ellos, que es el señor del sombrero, que es Alfonso Corrales, que encarga a su vez a otro, que es el personaje guapo, que tiene la posibilidad de atraerlas a las chicas, y hay un tercero que es el que se aprovecha de esta situación de desamparo de las chicas una vez que han pasado por las manos tanto de uno como del primero, ¿no? Esa es la fórmula que yo creo que no creo que es básicamente la fórmula que hay detrás de este asunto y que espero que la hayáis visto. ¿Qué significa el pájaro posado y la lámpara? Como decía antes, el pájaro es una metáfora que representa todos esos muertos o torturados que están un poco a las espaldas del personaje de Juan. Es esa culpabilidad, ¿no? Esos fantasmas que le están diciendo, tú eres un perro, eres un cabrón y vas a acabar con todos nosotros. Jódete. ¿Qué referencia habéis tenido? Por ejemplo, ese animal me recordaba mucho el chive de tu y demás. Tiene ese punto lírico, pero no, dentro de los referentes que utilizamos, nosotros utilizamos como referente fundamentalmente de Folia, porque forma parte de películas en las que el asesino al final es asesino real, no está, utilizamos mucho el cebo de la Badia, utilizamos la memoria de un asesinato, una película inglesa de finales de los 90 que está muy bien. Utilizamos varios documentales, sobre todo por la parte política que ha estado bien, no se puede dejar solo, de la hermana Bartolomé. Literatura teníamos un libro que se llama Por el río abajo, de Alfonso Brosso y de Hernando López Salinas, que es un libro de viajes que cuenta el viaje que hicieron dos periodistas en los años 60 por la zona. 2666, sobre todo año, la parte de los crímenes, que lo utilizamos. Y fueron básicamente los referentes de Twin Peaks, y ese mundo mágico, ese mundo distinto, especial, no lo tuvimos como referente. Para un guionista, ¿qué es más fácil? ¿Crear una película desde el principio o basarse en un libro que ya... Una pregunta.
he hecho las dos cosas. He inventado, que he ficcionado desde cero, he inventado una historia sin referencia alguna, y he adaptado el libro. Si te digo la verdad, adaptar el libro es más fácil. Lo de fácil es relativo, no lo tomas en el sentido de las literales de la palabra, pero ya tienes una serie de puntales, ya tienes un camino, tienes una estructura, tienes un pensamiento, tienes cosas armadas que puedes utilizar. Es verdad que destruir y reescribir, que es lo que hacemos los que escribimos, el destruir es bastante más complejo cuando tienes mucho armado. En este caso lo que hay que acudir al corazón de la historia, es decir, que comparte la historia que tienes que adaptar con aquello que te preocupa a ti, que te interesa contar. Y una vez que lo tienes, una vez que lo encuentras, una vez que llegas al núcleo, a lo esencial de esta historia, empezar como si fuera de cero, empezar a ficcionar. Pero bueno, de alguna forma yo creo que adaptar es más rápido, por lo menos rápido, no digamos fácil, es más rápido. La primera la he escuchado, la segunda no la he escuchado, perdona. Con mucha suerte y con mucho soborno, ¿no? A la primera pregunta, durante mucho tiempo no existía una formación expresa de guión. Se daba lo que se daba en la Universidad de Comunicación Audiovisual y no como tal, de hecho creo que no existe. Es verdad que ahora mismo hay infinitos cursos, infinitas escuelas que dan clases de guión, pero bueno, no de momento, digamos, como algo arreglado, para la palabra. Yo creo que cuanto más estudies, mejor guionista va a ser. De hecho, el guionista al principio se presume que tiene que saber de todo porque todo el mundo sabe de todo y todos hablamos de todo. Es decir, cuando escribimos lo que hacemos es básicamente robar lo que más pensamos. Yo te recomiendo, si tu pregunta va encaminada un poco a qué hay que hacer para ser guionista, es estudia de todo lo que puedas, ¿no? Y con respecto a cómo encontrar después trabajo en el mundo del cine, pues está complicado. Está complicadísimo. De hecho, lo difícil incluso es mantenerse una vista recta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, currando mucho, como te he dicho antes, estudiando mucho, viendo muchas películas y viviendo mucho, ¿no? Probablemente así tenga suerte. Trabajar por ahí. ¿Tú eres amigo también del director de jóvenes? Claro, yo conozco a Alberto en el 2001 aproximadamente, que no hace tanto. Yo venía del mundo del teatro y él venía del mundo de la televisión, o sea que con independencia de que los dos tuviéramos inquietudes cinematográficas, los dos hacíamos muchas relacionadas con el cine, construimos tarde, yo no soy de esa generación que se ha hecho cine, yo soy más joven y venía de otra parte, ¿no? Que cuando cogieron los premios Goya, lo yo referir a Picasso o algo así, como que era el sueño conseguir un grupo de jóvenes que se reunían ahí en la... Yo soy un poco más joven que ellos, un poquito. El hombre que sabe la foto que le va acabando la película, el mismo que el policía, es... No, se lo he contestado antes ya también, ¿no? A ver, por allí. ¿Cuánto se puede cobrar para hacer un guión? Normalmente un porcentaje entre el 1 y el 5% del presupuesto de la película. Mucho. Claro, eso por convenio, una especie de convenio que se ha aprobado relativamente hace poco. Hay guionistas que cobran mucho más, muchísimo más, y guionistas que cobran muchísimo menos. ¿Y si la película es un pelotazo, qué pasa? Si la película es un pelotazo y has cobrado poco... Te queda... Sí. Yo recuerdo que yo por 7 vírgenes, que fue un pelotazo, cobré poquísimo, es decir, cobré algo así como 20 veces menos de lo que cobro ahora. Y nadie me dijo, ya que ha sido un pelotazo te vamos a dar unos regalos, no me invitaron a Hay un convenio, como digo, hay un convenio en el que se ponen unos mínimos y
unos máximos, pero eso Pero después... no hay ninguna cláusula que diga si la película... Sí, claro, todos los contratos son maleables, y siempre se puede poner si hace tantos espectadores o a partir de tantos espectadores yo me llevo por escalado un determinado porcentaje, me llevo más dinero, así se puede hacer. Normalmente con los guionistas no se hacen ese tipo de contratos aquí todavía en España. Lo estamos tratando de hacer directores y actores, pero los guionistas todavía no tenemos esa... No sé si de llamarlo fuerza, si de llamarlo... Había otra manera de hacer una comunicación. ¿Os ha gustado la película? Sí. ¿Hay algo que no hayáis entendido? ¿Qué es lo que no entendéis del final? Tú no has visto el final, Claro, no, Eduardo, te grabo porque... A ver, por favor, un guionista podría ser uno de los menos importantes de una película. Perdón. Un guionista, que en un grupo que forma una película, los que hacen una película, sería uno de los menos importantes del grupo. Hombre, yo que soy guionista, creo que es de los más importantes. Pues el chiste es que no se nos trate como de los más importantes, así que creo que cada vez pasa menos. Pero, joder, me parece que el guionista que lo piensa todo desde el principio, Por eso, lo importante tiene. como tiene el trabajo más duro, pienso yo, y el menos pagado. Bueno, el más duro no es. El más duro es decir, el que está poniendo focos en una escalera 45 grados al sol. Me parece que es más duro. Nosotros al fin y al cabo trabajamos en un ordenador en una mesa en casa tranquilamente y duro no es, por lo menos físicamente. Es verdad que tiene otro tipo de desgaste. Que en verdad el director es al final que se lleva con la fama y lo que es el trabajo. Yo solo lo escucho porque si el director hace una buena película, es HBO para contratar para hacer mejores películas. Y el guionista me lo puede encontrar para hacer mejores películas. Hombre, el director... Cuando te hagan una pregunta, cuéntanosla, porque es que no hay nada. Y entonces aquí se me revoluciona. Vale. Me dice que si el director es el que se lleva todos los méritos y por tanto tiene la posibilidad después de tener más trabajo y si ocurre o no ocurre lo mismo con el guionista, en definitiva, ¿no? Hombre, el director es el responsable, el director es el que yo al fin y al cabo como soy invisible me escondo y punto, si la película es una mierda, el director es el que por otra parte hace el trabajo de edición, hace el trabajo de enriquecimiento y el que empaca verdaderamente la película. Que yo exija mi visibilidad o que yo exija la importancia, que se note la importancia que tenemos los guionistas, no significa que le reste al director la suya. Es decir, más, me parece que lo que hace el director yo no podría hacerlo. De modo que, bueno, que yo creo que hay algo necesario en que el director sea el que de alguna forma recoja los éxitos y la buena cosecha del resto de una película. Cosa, por otra parte, que creo que no tiene nada que ver con que a nosotros también se nos recompensen, ¿no? Como corresponsables de un éxito. ¿Qué creo que ¿Perdón? si no fuera guionista, ¿qué otra actividad Bueno, pues igual director no. Me gustaría a lo mejor en breve ser director. Me lo planteo, sí, me lo planteo como algo en un futuro, supongo que más lejano que próximo, pero sí me lo planteo. Bueno, me apetece contar historias, siempre me ha gustado contar historias, antes de ser guionista. Me ha preguntado por qué me planteé ser guionista, porque soy guionista. Le he contestado al principio porque me gusta contar historias.
durante mucho tiempo quise ser novelista, que es otra forma de hacerlo, y al final, por razones distintas, acabé siendo guionista, que es un buen soporte también para contar historias. Él quería preguntar a ver, que si una película sale mal, la crítica va para el director, ¿no? Entonces, normalmente sí, aunque también le den fuerte y foco al guionista. Pero si el guión está bien y la película sale mal. Si el guión está bien y la película sale mal, cosa que ocurre también con mucha frecuencia, la bronca también se la lleva el guionista. Es decir, el guionista es el que se lleva la bronca siempre, la bronca silenciosa, lógicamente. La culpa siempre es del guionista. José Manuel. ¿Qué se escribe antes, el título o el guión? Depende. A veces empieza con un título brillante y acaba borrándolo porque no tiene nada que ver con la historia, pero normalmente empieza con la historia. El título, yo de hecho el título lo encuentro cuando te están diciendo ya de promoción, necesito algo que me dé un título, porque esto hay que empezar a promocionarlo ya y hay que decirlo ya. Con la que empezamos a rodar en un mes y pico, acabamos de sacar el título, no tenía título. Me parece complejísimo el tema de los títulos. ¿En cuántas películas has participado? Rodadas mías que se escriben, hay muchas que se escriben y no se ruedan porque son caras o porque no han encontrado quien la haga. Y escritos, puedo haber escrito cerca de 20 guiones, rodados son ya, las voy a contar, tengo que contar 8 películas. ¿Nunca te has planteado ser actor? Sí me lo he planteado, la verdad es que me lo he planteado muchas veces porque son cosas de las que te vas a enriquecer después a la hora de escribir. La dinamización de los textos, que los textos no sean literarios, que no sean onoteicos, que no sean borrosos, la propia significación del personaje, todo eso son elementos que le dan así, si al mismo tiempo que escribe, conoces las técnicas del actor y conoces cuáles son los mecanismos de construcción del personaje. Me lo he planteado una vez. La isla mínima, porque es donde ocurre el desenlace final, en ese pequeño espacio que se llama además concretamente la isla mínima. Yo no me entero, perdón. ¿Más despacio? No me entero. Pregunta si han tenido algún conflicto entre ellos. ¿Había algún momento en el que había un conflicto entre usted y el director con elementos que usted quería incluir en la película pero él no quería? El conflicto no, es verdad que la verdad es como de hecho el guión lo hacemos entre los dos, que si el guión lo pensamos los dos, siempre hay momentos en los que pensamos de forma distinta, pero no conflicto, no defiende lo que cree que es mejor para la película y por tanto cuando chocamos pues no conflicto no hay. ¿Qué parte del guión de Le he preguntado qué parte del guión. Pues fíjate, antes de que el guión comience a escribirse, creo yo que es donde está verdaderamente lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieres contar? ¿Cuál es el pensamiento de la historia? Yo creo que hay, y sobre todo qué aporta con respecto a lo que quiere contar, que no haya aportado o que no se haya dicho ya, me parece que es el momento más completo. Yo quería saber, cuando se hace un guión, una novela, un texto ya, ¿se pone de acuerdo el guionista con el escritor? Porque yo siempre recuerdo a Antonio Gala, con La Pasión Turca, diciendo esta no es mi Edesi, o sea, la protagonista de la historia estaba como horrorizado con la adaptación que se había hecho. Yo creo que se depende perdón. Sí, cuando Belén ha preguntado que si cuando se hace un guión adaptado, una novela, si hay un contacto entre guionista y escritor. Y escritor. Depende. Hay veces en las que la productora compra los derechos de la novela y... Sí, pero aún así siempre un poco por tener, porque esa historia ya está escrita, entonces el escritor tiene en su cabeza unas ciertas cosas, ¿no? Que quizás algunos se plasman por escrito, pero quería saber yo si el guionista, si tú tuvieses que hacer una adaptación de una novela, ¿te pondrías en contacto con el escritor aunque tuviesen comprado los derechos? Sí, claro. Me preguntas si tuviera que adaptar una novela, si me pondría en contacto con el autor de la novela para
sexual en algunos aspectos, sí, me parece que es lo lógico. Pero hay veces que no se hace porque... Hay muchas veces las que no... Gala se tiraba de los pelos cuando vio la adaptación de la Pasión Turca. De todas maneras, probablemente como la Pasión Turca es tan mala, porque es una película infumable, cosa que me hace sospechar que la novela sea infumable, a mí, esto es un comentario completamente subjetivo, me parece que es muy ventajista por parte de Gala decir si la película es mala, que la adaptación ha sido libre. Me pregunto yo que si la película hubiera sido buena, le hubiera dicho... No, me pareció, no sé, es que luego no recuerdo, o sea, no he cotejado, pero yo otras veces cuando veo películas que se adaptan de novelas ya adaptadas, o sea, películas adaptadas y basadas en novelas, hay veces que dices, está muy bien, hay veces que te llevan las manos a la cabeza. Por ejemplo, Los Santos Inocentes me parece que está bien adaptada, pero hay otras que tú dices, ¿qué han hecho? A ver, Antonio Carlos. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer toda la película? ¿Perdona? ¿Cuánto tiempo tardas en hacer toda la película? ¿Habéis entrado? En hacer la película o en escribir el guión. A ver, lo normal es que se emplee entre 6, 10, 9 meses en escribir un guión. A partir de ahí empieza la preproducción, que puede ser aproximadamente unas 6, 7 semanas en función del presupuesto en el que se tenga, y después un rodaje, que lo normal es el rodaje en los que yo he participado sea de 8 semanas y pocos días. Esto que te acabo de decir fueron más o menos los tiempos de la isla misma, a excepción del guión, que se escribió mucho más rápido, porque teníamos, por razones varias, teníamos esa urgencia para escribirlo. Pero ese digamos, el tiempo normal. La de ahora, por ejemplo, la que vamos a rodar ahora van a ser casi 11 semanas, es decir, que va a ser mucho más tiempo de rodaje porque la película es más compleja y por tanto tiene más preproducción, en lugar de 6, 7 semanas de preproducción, tiene casi 9 y todo es más grande. ¿Cuál es el tipo de película que más te gusta escribir? ¿El género? ¿El tipo de género de película? ¿Qué género de...? La Sevilla con Alberto Rodríguez. La Sevilla del 1580 y con el mundo de la peste y etcétera. Es un thriller, estamos haciendo un thriller de época. Por el nombre de la Rosa o algo así, se suena la película. La película, no la novela, Ni fácil ni complicado ninguno de los dos. La película tiene un recorrido más corto, es decir, la película, como he dicho, la escribe en 6 meses como media, en el mejor de los casos, y la serie nos va a llevar como si fueran 5 películas, ¿sabes? Que tienes que multiplicarlo por 5. De modo que es más trabajoso. Requiere más documentación, requiere un equipo mayor, requiere un trabajo de coordinación más amplio, un equipo más grande. ¿Con qué guión elegirías tú dentro de España y a nivel internacional como guiones que tú dirías me lo llevo, dado el brazo que son lectura de cabecera? Que le pregunto a Belén qué guiones se quedaría como lectura de cabecera, destacaría... Puedes elegir... Quedaría con el 70% de los guiones de Rafael Azcona, que es un guionista muy pegado del manga, bueno, directores no españoles, pero me parece que es un guionista redondo. Pero diles alguna película yo, porque si no, algún guión, no sé si la conocerán ellos o no. La película de supongo que habréis visto muchísimas de ellas, ¿no? Aquí habéis puesto en clase, habéis venido de Mr. Marshall, ¿no? La escopeta nacional, bueno, esas son de las más... Un callo también puede ser de Azcona, tiene tantas películas ahora que son todo lo que viene, casi todos tan buenos. ¿Y a nivel internacional? A nivel internacional, pues... Así de las actuales, ¿qué guión te parece? Bueno, me gustan mucho los guiones de un friki que es Charlie Kaufman, he visto Olvídate de mí, Adaptation, Sin Rock en Nueva York. Yo diría que es de los guionistas más brillantes. La parte de lluvia de la película es real o... La parte, perdón. La parte de cuando llueve mucho la película. Esos son como... Me pregunta si la lluvia es la película real. No, son como aspersores gigantes
que simulan la lluvia. Curiosamente, uno de los días que no tenía que llover, llovió, no se pudo rodar exactamente lo que se quería, y coincidiendo con que al día siguiente se rodaban las escenas de lluvia, y pues, de alguna forma lógica, las lluvias naturales no es lo mismo, la lluvia natural es bastante más regular. Si tú ves la película, verás que hay zonas por las que no llueve igual, verás que hay zonas en las que no llueve, verás que hay zonas con mucho más claras, ¿no? Pero no tuvimos la suerte de que lloviera el día que tenía que llover. ¿Un director te busca para contratarte y hacer un guión? ¿O hay veces que tú haces un guión de una idea tuya y la vendes? Pregunta si el director lo busca, ¿no?, para ofrecerle un guión, o él es el que vende la historia a un director. Ocurren todos los casos que he dicho. Yo he pasado, personalmente he pasado por todo ello. He pasado porque me han buscado para escribir, yo he vendido una idea y yo he trabajado desde cero con el director. Lo normal es que ocurran en el mercado de los guionistas, ocurren en función del momento profesional. Hay veces en las que te llaman mucho, a mí por ejemplo me llaman mucho ahora, y hay veces en las que te comen las moscas, literalmente. Me ocurre, pero tienes que intentar, y por tanto tienes que generar ideas que tienes que intentar colocar después, ¿no? Y la cuestión de vender el guión no tiene sentido. Alguna de Lana, en fin, alguna de Conan. Una película muy difícil, entre tantas y tantas maravillas, no sería capaz. Te puedo decir una que se me venga a la cabeza, pero no va a ser. Te puedo decir uno de los nuestros, porque la volví a ver el otro día en Scorsese, y me parece redonda, pero probablemente cuando te termine 35 segundos diga no, es imposible. Imposible. Pregunta por la diferencia de calidad entre el cine español y el americano. Si hay mejores películas en España que en americano. Bueno, buenas películas aquí y buenas películas allí. Y la única diferencia probablemente es que el presupuesto que tiene la película norteamericana es mayor, y por tanto con mayor presupuesto se presume que hay igual talento, que es lo que yo creo que el resultado es mejor. Yo creo que tenemos un cine español de una calidad maravillosa, y además estamos consiguiendo por fin que rompamos ese prejuicio que teníamos cine español, cine malo, esto parece que esto suena a cine español, y lo estamos viendo porque el año pasado las películas más taquilleras fueron películas españolas. Es decir, estamos viviendo que hay un momento bueno, un momento de respaldar, y tenemos que seguir haciendo. Es decir, me parece que aquí se hacen unas películas igual de buenas o mejores que allí, ¿no? Me pregunta si me ha traumatizado alguna película. No. Es decir, se aprende, pues más te diría que se aprende más del cine malo que del cine bueno. Muchas veces. Te aprendes todo aquello que no debes hacer nunca. Esos momentos vergonzantes cuando estás viendo una película y por favor, espero tener algún amigo que me diga que está haciendo igual que eso, porque es verdad que perdemos muchas veces de perspectiva cuando trabajamos, cuando escribimos, pero se aprende muchísimo el cine malo. De las películas que has hecho, ¿cuál es la que más te ha gustado? Me preguntas cuál es la película que has hecho que más me gusta. La que más me gusta es After. Está muy pegado a un momento emocional por el que pasaba, un momento personal muy concreto que yo creo que supe reflejar de una forma muy cinematográfica, y porque después desde el punto de vista estrictamente dramatúrgico creo que tiene una solidez que no tiene la otra, y creo que es un trabajo mucho más valiente, mucho más rico y con más matices. Pregunta si cuando escribe tiene una imagen del actor y si no, cómo eligen trabajar.
Normalmente no escribo con una imagen en la cabeza porque es muy difícil que eso exista. Yo a veces pienso, este personaje va a ir de puta madre Viggo Mortensen, pero después no podemos pegar a Viggo Mortensen. Y por tanto todo es distinto, todo se te cae. Normalmente no escribo con la figura de un actor en la cabeza, salvo que ya desde antemano me digan, oye, el personaje que está escribiendo, cuando todavía estamos en la fase más larga de guión, lo va a hacer fulanito de tal, cosa que ayuda porque conocen cuáles son las virtudes del actor y las potencias del personaje, ¿no? Eso, en este sentido creo que está muy bien, que es bastante positivo. Después, pues bueno, cuando tú terminas el guión hay un equipo de casting que busca el personaje idóneo y curiosamente hay veces en las que tú no te puedes imaginar que un actor encarne determinado personaje y las personas de casting te lo demuestren y hagan un personaje muchísimo más rico, muchísimo más potencial que el que tú en principio cuando lo haces que al final del proceso te habías imaginado. Otras veces, por el contrario, la que el actor revienta al personaje que tú estabas contentísimo, llega un actor y se lo carga. También ocurre. ¿Cuál es tu actor favorito y tu actriz favorita? Levántate, arriba. ¿Cuál es tu actor favorito y tu actriz favorita? Me ocurre como para las películas, si es capaz de decirte que actor o actriz favorita. Te puedo decir quién me gusta. Me gusta mucho Javier Gutiérrez, por ejemplo, que es el personaje de Juan de la película, me parece que es un actor completísimo. Tenemos que ir concluyendo. Yo, para cerrar, lo que te quería preguntar si nos puedes avanzar algo del proyecto que estáis rodando. Pues bueno, empezamos a rodar en julio, en una película de espías. Es una película de un personaje que probablemente a vosotros no sonará, se llama Luis Roldán, aunque hace poco se ha salido a la luz pública porque Sánchez Dragó, que es un escritor que supongo que no sonará, ha escrito una novela sobre este personaje, que es el director general de la Guardia Civil y fue algo así como un primer Bárcenas. No sé si habéis escuchado hablar o no de Bárcenas, como tiene cierta relación con estos personajes que trabajan para lo público y que se benefician de lo público para sus cosas privadas. Y va como este personaje, pues, está basado en un caso real, está basado en un libro que hizo un periodista, un antiguo director de interviews, cuenta como otro personaje, un personaje muy siniestro que estuvo relacionado con la mayoría de todas las crisis políticas que tuvo el gobierno español a partir de la democracia. Se encargó de encontrar a este personaje que se llama Luis Roldán, que una vez que se fugó con 1.800 millones de Estados Unidos. Entonces es una película de espías que todo el mundo quiere a este personaje que se lleva el dinero, el Estado porque quiere de alguna forma colgarse la medalla y está pasando una crisis y otro tipo porque se lleva un montón de pasta, si lo cuentan. Es una película, una mezcla entre película de espías y película de aventura. A diferencia de La Isla Mínima, está más cerca de la comedia que del drama. Están en un proceso de casting. Se va a rodar en Madrid, en París, en Suiza y en Singapur. Todavía no están los actores y las actrices, están en casting. Pues muchas gracias.